Ok, ya comenzó la lluvia, así que ya saben que cualquier ruido es eso. Miren, vamos a ver las variaciones en el tiempo relacionadas, o lo que son las variaciones en el tiempo. En este tipo de problemas vamos a tener dos, o pueden ser dos o más cantidades que varían con respecto al tiempo t. Y va a haber una ecuación que tiene la relación entre ellas. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. Esta es una ecuación implícita. Y vamos a decir que tanto x como y dependen del tiempo t. Así que esta ecuación vamos a derivarla implícitamente con respecto al tiempo t. Y tendríamos 8x multiplicado por dx dt menos 3 por 4, 12y al cubo por dy dt más 16 veces y por dy dt menos 2 veces dx dt y la derivada de 1 que es igual a 0. Bueno, ahí lo único que es derivar con respecto al tiempo t. Entonces dx dt y dy dt es lo que se conocen como las razones relacionadas. Razones, bueno, porque dx dt es una razón, es una tasa instantánea de cambio. Dy dt es lo mismo, ahora es una razón, están variando con respecto al tiempo t. Y hay una ecuación que las relaciona, que es la ecuación esta que les di al inicio. Ok, pero nosotros aquí en este tema vamos a estar viendo más bien son problemas de aplicación. Así que en ese sentido, veamos el primer problema. En estos problemas de aplicación siempre recuerden lo que uno les dice es que pues uno les da las herramientas, uno puede enseñarles, ¿verdad?, ciertas técnicas, pero no les ya enseñarlas a razonar, bueno, ya es cuestión que cada uno vaya haciéndolo, y eso, el dominio es sobre todo con la práctica. Entonces en estos problemas uno siempre les dice que sigan algún procedimiento, alguna guía, tal como leer el problema tantas veces sea necesario, hacer un diagrama si es necesario, entonces identificar cuáles son los datos que nos da el problema, así como cuáles son las incógnitas, ¿verdad? Y plantear también la ecuación que está relacionando a las variables involucradas en el problema. El problema 1 dice lo siguiente: un tanque de agua tiene la forma de un cono circular recto, tal que su altura es de 12 pies y el radio de su base es de 6 pies. Si se bombea agua al tanque a razón de 10 galones por minuto, ¿cuál será la razón de cambio del nivel del agua cuando la profundidad es de 3 pies? Y nos dan también una equivalencia que dice que un galón es 0.1337 pie cúbico. Entonces veamos qué nos dice el problema. Un tanque de agua tiene la forma de un cono circular recto. Vamos a hacer el cono. Vayan haciéndolo ustedes allá también en su cuadernito. Aquí tenemos el cono, ¿verdad? Su altura es de 12 pies. Él tiene una altura de 12 pies y el radio de su base, este radio de aquí, es de 6 pies. Se bombea agua al tanque, o sea, está entrando agua al tanque a razón de 10 galones por minuto. Si hablamos de galones, ¿qué está involucrado ahí ya? Sería volumen. Así que vamos a y tenemos que a 10 galones por minuto, entonces vamos a decir, sea T el tiempo en minutos, ¿verdad? Tiempo en minutos, V el volumen. Como ahí estamos dando una equivalencia a pie cúbico, vamos a considerar esto en pie cúbico.
tenemos entonces la altura, vamos a considerar h la altura, y la altura está en pie, y el radio que sería en pie también, r, el radio en pie. Tenemos entonces las variables involucradas en el problema. Y dice, se bombea agua al tanque a razón de 10 galones por minuto. Ahí tenemos ya una variación. Es un dato que nos está dando el problema, pero es una variación con respecto al tiempo. ¿Variación de qué? De volumen. O sea que dV entre dt es 10 galones por minuto. Que esto equivaldría, de acuerdo a lo que nos está dando el problema, dice que un galón es 0.1337 pie cúbico. Así que esto transformado sería 1.337 pie cúbico por minuto. Bien, entonces dice, la pregunta es, ¿cuál será la razón de cambio del nivel del agua? Si hablamos de nivel, ¿de qué estamos hablando? De altura. Razón de cambio, entonces, ¿cuánto sería dH de T? Porque esto es variación con respecto al tiempo. ¿Cuánto es dH de T? Cuando la profundidad es de 3 pies, voy a poner aquí esto de esta manera, cuando H es 3 pies. Esto se sustituye al final, no vayan a reemplazar eso desde un inicio, al final. Entonces aquí tenemos que nosotros tendríamos ya aquí nuestras variables y hay que buscar la ecuación. Entonces, como estamos hablando de volumen de un cono, vamos a usar la fórmula del volumen de un cono. El volumen del cono es 1/3 pi r cuadrado por h. Pero hay dos funciones aquí que están que variarían, porque si varía la altura también va a variar el radio. Entonces es importante expresar una en términos de la otra. Y para eso vamos a ver cuál es la relación que guarda el radio con la altura. Y vamos a hacerlo por medio de una semejanza de triángulo. Voy a borrar el cono y hagamos una semejanza de triángulo. Esto eran 6 y aquí era 12. Entonces vamos a ver a una altura que le vamos a llamar H. H. Vamos a tener ¿qué cosa? Un radio R. Entonces ahí tenemos dos triángulos que son semejantes, el triángulo grande y el triángulo chiquito este que se forma aquí, ¿verdad? Porque me interesa esto. Entonces, tendríamos que por semejanza de triángulo sería 12 es a 6 como H es a R. H es a R. Vamos a pasar esa R para allá y quedaría 2 veces R igual a H. O sea que la altura es 2 veces el radio. Claro que eso se veía porque estamos viendo que la altura es 12 y el radio es 6, pero de todas maneras, si esa no fuese la relación, pueden hacerlo por semejanza de triángulo. Ya tenemos entonces que H es 2R, pero bueno, miren, como nos están pidiendo es de H de T, vamos a despejar mejor R. R es H sobre 2, para que todo quede en función de H. Reemplazamos esto en la ecuación del volumen y nos queda que V es 1/3 pi por R cuadrado, que sería entonces H cuadrado sobre 4 multiplicado por H. Y esto nos queda 1/12 pi H al cubo. Esa es la fórmula de volumen y como pueden ver, ella queda expresada en términos de H. Vamos a derivarla con respecto al tiempo. Así que derivando con respecto al tiempo de V de T, aquí 1/12 pi que es constante por derivada de h cubo, 3h cuadrado por dh de t. Simplificamos aquí 1 y aquí 4 y vamos a ir reemplazando. dv de t era 1.337. Las unidades las pongo al final.
ese 4 lo pasamos multiplicando y nos queda aquí pi h cuadrado por dh de t. Pero nos pedían cuando h es 3. Miren que ahora es que vamos a reemplazar esa h, siempre al final, porque si no va a quedar todo constante. Tendríamos entonces 4 por 1.337 igual a esa pi, podemos irla dividiendo hacia acá. H era 3 al cuadrado de h de t. Y de ahí entonces dh de t quedaría igual a 4 por 1.337 entre 9 veces pi. Y ya bueno, ya con la calculadora eso nos va a dar .189 pies por minuto. Pues es altura, ¿ves? H, unidades, pie. dt, unidades de tiempo, minutos. Ahí que entonces esa es la variación de la altura con respecto al tiempo. Otra cosa importante aquí es, por ejemplo, esto es positivo. Al ser positivo significa pues que a medida que avanza el tiempo, la altura esa del nivel va a ir aumentando. Entonces, bueno, me imagino que van a querer otro problema, ¿no? ¿Han alto ahí? ¿Ah? Sigo. Seguimos entonces con otro problema, porque aquí, chicos, cada problema es un mundo diferente y es importante la práctica. Aquí no queda de otra. El problema dice lo siguiente. Un hombre de 1.8 metros de altura camina hacia un edificio a razón de 1.5 metros sobre segundo. Si hay una lámpara sobre el suelo a 15 metros del edificio, ¿con qué rapidez se acorta la sombra del hombre sobre el edificio cuando se encuentra a 9 metros del mismo? Vamos a ver entonces. Ahí tenemos, dice que un hombre de 1.8 metros de altura camina hacia un edificio a razón de 1.5 metros sobre segundo. Vamos a ir haciendo el dibujito. Vamos a decir que este es el edificio aquí. Y aquí tenemos el señor que va camino hacia el edificio. Y camina a razón de 1.5 metros sobre segundo. Entonces, 1.5 metros sobre segundo, bueno, eso es velocidad, pero si está sobre el eje de las X, vamos a simbolizarla como dx dt. O sea que esta va a ser nuestra X, ¿verdad? Porque él se va a ir acercando al edificio. Obviamente, como él se va acercando al edificio, ¿qué va a pasar con esa distancia? Esa distancia se va acortando. Entonces, como se va acortando, ella va a ser negativa. Así que ahí tenemos ese signo por eso. Si hay una lámpara sobre el suelo a 15 metros del edificio, o sea que a 15 metros del edificio hay una lámpara que está en el suelo. 15 metros. Pon aquí la lamparita. ¿Con qué rapidez se acorta la sombra del hombre sobre el edificio? Vamos a llamarle a la altura del edificio, vamos a ponerle Y. Así que Y sea Y, la altura del edificio. Recuerden que todo esto varía es con respecto al tiempo T. Y la pregunta era, ¿con qué rapidez se acorta la sombra del hombre sobre el edificio? O sea, de Y de T, porque la sombra de él se va a proyectar sobre el edificio porque la lámpara está acá en el piso. De Y de T. Dice, cuando él se encuentra a 9 metros del mismo. O sea, cuando él se encuentra a 9 metros del mismo sería cuando X es 9 metros.
Pero recuerden que esto es al final. Bueno, entonces ahí tenemos la representación, tenemos los datos del problema y podemos hacer ahí semejanza de triángulo. El hombrecito medía 1.8 metros. Vamos a ponerle su altura aquí, 1.8 metros. Entonces, como es semejanza de triángulo, sería semejanza del triángulo grande con el triángulo chiquito. Este es el triángulo chiquito. Acá no se forma triángulo, que es este. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es 15 menos X. Así que haciendo semejanza sería Y es a 15 como 1.8 es a 15 menos X. Y de ahí despejamos Y sería 15 por 1.8, donde 15 por 1.8 nos da 27 entre 15 menos X. Entonces ahí tenemos la ecuación que me relaciona a las variables involucradas. Obviamente que el tiempo siempre va a estar presente y vamos a derivar esto con respecto al tiempo t. Ahí tenemos un cociente, así que hay que aplicar la regla del cociente. Borramos, pues no queda otra porque este tablero es muy chiquito, no nos acompaña. Voy a borrar. Así que derivando esto de y de t con respecto al tiempo, tienen un cociente, denominador al cuadrado, denominador 15 menos x por la derivada del numerador, pero como es una constante es 0, menos 27 por la derivada del denominador, la de 15 es 0, y la de menos x, que sería menos de x de t. Esto es 0 y quedaría que dy de t es igual, menos y menos más, 27 de x de t sobre 15 menos x al cuadrado. Y ahora sí vamos a reemplazar, porque nuestra incógnita es dy de t. El dx de t que nos habían dado era dx de t menos 1.5. Al final ponemos las unidades, 27 por menos 1.5 entre 15 menos x. Nos pedían para x igual a 9 al cuadrado. Así que dy de t, eso sería menos 27 por 1.5 entre 15 menos 9, 6 al cuadrado, que sería 36. Una vez que buscan ese valor en la calculadora, les va a dar menos 1.125. Menos 1.125 metros sobre segundo. Metros porque y es altura, t era el tiempo y nos habían dado que el tiempo estaba en segundos. Entonces, como pueden observar, también ese de y de t es negativo. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo avanza, entonces la sombra del hombre sobre el edificio se va acortando. Así que a estudiar, ya saben que hay bastante problema en el libro. Chao.